México. Ser figura pública puede convertirse en una sentencia de muerte. La línea entre la fama digital y el peligro real es más delgada de lo que parece. Miles de seguidores, millones de reproducciones, vidas de lujo documentadas minuto a minuto. Pero cuando el narcotráfico te pone en la mira, no hay número de likes que pueda protegerte. Hoy vamos a hablar de 8 personas que cruzaron esa línea invisible. Algunos lo hicieron sin saberlo, otros decidieron exponerse conscientemente, pero todos descubrieron la misma verdad. En territorios donde el crimen organizado dicta las reglas, la visibilidad puede convertirse en vulnerabilidad mortal. Estas son sus historias. Juan Luis Lagunas Rosales, el pirata de Culiacán. Comenzamos con una historia que marcó un antes y un después en México. Una historia que demostró que un simple video podía costar la vida. Juan Luis Lagunas Rosales nació en Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, en el año 2000. Era un joven que venía de una familia humilde. A los 15 años migró a Culiacán buscando oportunidades y comenzó trabajando en lo que podía, lavando automóviles. Nadie imaginaba que se convertiría en uno de los rostros más virales de México, aunque por las peores razones. Su vida cambió completamente en 2015. Un vídeo lo mostró en estado de ebriedad, cayendo al piso en medio de una fiesta. Ese momento, capturado por alguien más, lo convirtió en viral de la noche a la mañana. Y así nació el pirata de Culiacán. Desde entonces, Juan Luis se volvió un personaje de internet que nadie controlaba realmente. Compartía videos donde bebía alcohol en exceso, aspiraba polvos y hablaba abiertamente sobre grupos del narcotráfico. Cualquiera que lo encontrara en una fiesta, lo grababa, subía el contenido. Y esos videos generaban miles, a veces millones de reproducciones. Pero aquí está lo importante. Él no controlaba ese contenido. Otras personas lo grababan. Otras personas lo subían. Otras personas se hacían virales con su imagen. El pirata se había convertido en un espectáculo público sin quererlo realmente. Y entonces sucedió lo inevitable. En diciembre de 2017, Juan Luis fue filmado en un video que cambiaría su destino. En ese video, completamente borracho, insultó directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Las palabras exactas que dijo resonaron en todo México. Fue una provocación que el crimen organizado no iba a perdonar. Días después, el 18 de diciembre de 2017, Juan Luis Lagunas Rosales fue asesinado en el bar Mentados Cántaros en Zapopan, Jalisco. Tenía apenas 17 años. Recibió al menos 15 disparos a quemarropa. Los sicarios entraron al bar, lo identificaron y descargaron sus armas sobre él sin piedad. Fue una ejecución pública, un mensaje claro para cualquiera que pensara en desafiar al crimen organizado. Su cuerpo esperó más de 24 horas en el forense antes de ser reclamado. Nunca hubo reportes oficiales sobre detenciones por el asesinato. Nunca hubo justicia. La muerte del pirata se le atribuye a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el R, jefe de plaza del cartel Jalisco Nueva Generación en Zapopan. Un hombre que simplemente ejecutó una orden. La muerte del pirata de Culiacán nos enseña algo fundamental. En territorios donde opera el crimen organizado, un solo video puede convertirse en una sentencia de muerte. La fama digital no te protege de la violencia real. Y si insultas al hombre equivocado, no importa cuántos seguidores tengas, no importa tu edad, no importa si actuaste bajo los efectos del alcohol, el narcotráfico no perdona. Juan Luis tenía 17 años cuando murió. Era prácticamente un niño, pero se convirtió en el primer gran ejemplo de lo peligroso que puede ser figura pública en México. Pamela Montenegro,
La Nana Pelucas. Ahora hablemos de una mujer que usó su voz para criticar al poder y que pagó el precio más alto. Pamela Montenegro tenía 36 años cuando murió. Era conocida en Internet como la Nana Pelucas y manejaba un canal de YouTube llamado El Sillón TV. Su contenido era único: sátira política. Utilizaba una peluca característica y gafas para realizar comentarios y críticas cargadas de humor, dirigidas hacia el gobierno local en Acapulco, Guerrero. Pero la Nana Pelucas no era solo una comediante. También hacía tutoriales de belleza, entrevistaba a funcionarios públicos y se había convertido en una voz crítica del poder en uno de los estados más violentos de México. Guerrero es un territorio donde convergen múltiples organizaciones criminales y donde criticar al poder puede significar firmar tu propia sentencia de muerte. Pamela no se callaba. Hablaba de corrupción, de malos manejos, de funcionarios incompetentes. Y aunque su tono era humorístico, sus palabras tenían filo. Eran críticas reales, documentadas, dirigidas a personas con poder, y eso la puso en el radar. En diciembre de 2016, más de un año antes de su muerte, Pamela Montenegro fue amenazada públicamente. Narcomantas fueron desplegadas en distintos puntos del puerto de Acapulco. Mensajes directos, amenazantes, advirtiéndole que se callara, que dejara de hablar, que su vida corría peligro. Pero ella no se detuvo. El 5 de febrero de 2018, hombres armados ingresaron al restaurante que Pamela administraba cerca de la zona turística de Acapulco. Era media tarde. El lugar estaba tranquilo. Y entonces comenzaron los disparos. Pamela Montenegro fue asesinada a tiros frente a clientes y empleados. No hubo advertencias adicionales. No hubo negociación, solo balas. La Fiscalía de Guerrero señaló que el Cártel Independiente de Acapulco, liderado por Javi Daniel Cervantes Magno, alias El Barbas, ordenó su asesinato. La razón oficial: supuestamente manejaba información privilegiada de los grupos delictivos. Una acusación que nunca fue probada. Su esposo, Samuel Muñoz Uri, salió públicamente a defender su memoria. Afirmó que Pamela no contaba con información privilegiada de ningún cártel, que no publicaba nota roja, que solo era una mujer que ejercía su derecho a la crítica política. Pero sus palabras no cambiaron nada. El caso permanece impune hasta el día de hoy. El asesinato de la Nana Pelucas nos muestra algo aterrador. El periodismo ciudadano y la crítica al poder pueden ser castigados con la muerte en regiones controladas por el narcotráfico. No necesitas ser un periodista con credencial para convertirte en objetivo. Solo necesitas tener voz y usarla. Pamela Montenegro tenía 36 años. Tenía un restaurante, tenía un canal de YouTube, tenía una voz y la usó para hablar. Por eso está muerta. Justin Powell, El Pinky. Regresamos a Culiacán, Sinaloa, el epicentro de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa. Y aquí conocemos a un joven que quedó atrapado en fuego cruzado sin ni siquiera entender completamente lo que estaba sucediendo. Justin Powell era un influencer de 22 años. Lo conocían como El Pinky. Era originario de Culiacán y formaba parte de un colectivo de creadores de contenido llamado Los Plebes de Barrancos. Su contenido era simple: videos de comedia, bromas entre amigos, contenido sobre autos. Nada particularmente peligroso. Nada que sugiriera que su vida corría riesgo. Había logrado construir una audiencia de más de 30,000 seguidores en Instagram. Subía videos a TikTok y YouTube mostrando retos virales, momentos con amigos, la vida cotidiana de un joven en Culiacán. En apariencia era un creador de contenido más, uno entre miles. Pero en Culiacán, en 2024 y 2025,
Ser visible en redes sociales se había convertido en algo extremadamente peligroso. Desde septiembre de 2024, las dos facciones principales del cártel de Sinaloa estaban en guerra. Por un lado, los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Por el otro, la Mayiza, leales a Ismael El Mayo Zambada. Y en esa guerra, los influencers se habían convertido en objetivos. En enero de 2025, comenzaron a circular volantes por toda la ciudad de Culiacán. Fueron lanzados desde avionetas, distribuidos en calles, pegados en postes. Esos volantes contenían fotografías y nombres de 25 influencers, músicos y creadores de contenido. Los acusaban de lavar dinero, de ser prestanombres, de trabajar para los Chapitos. Era una lista de muerte pública. El Pinky aparecía en esa lista. El 10 de enero de 2025, el cuerpo de Justin Paul fue encontrado en la carretera periférica, La Costerita, al sur de Culiacán. Tenía impactos de bala. Sus manos y pies estaban atados. Había sido torturado antes de morir. Fue un ataque completamente premeditado. Pero la historia no termina ahí. Después de confirmarse su muerte, comenzó a circular un video de interrogatorio. En ese video, presuntos integrantes al servicio de los Chapitos interrogaban a El Pinky. Le preguntaban sobre información que supuestamente había compartido. Y en ese interrogatorio, Justin admitió haber compartido información sobre la ubicación de miembros de los Chapitos con personas del cártel MF, la facción rival. ¿Era cierto? ¿Fue forzado a decir eso bajo tortura? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Justin Paul tenía 22 años. Era un creador de contenido de comedia y autos. Y terminó ejecutado en una carretera, con las manos atadas, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su asesinato ocurrió exactamente un día después de que circularan los volantes con su fotografía. Un día. No hubo juicio. No hubo oportunidad de defenderse. Solo balas. El caso del Pinky refleja algo aterrador. En Sinaloa, los creadores de contenido han quedado atrapados en la guerra entre cárteles. No importa si tu contenido es inofensivo. No importa si nunca hablaste de narcotráfico. Si aparecer en una lista, si alguien te acusa, si estás en el lugar equivocado, te conviertes en objetivo. Ser visible en redes puede equivaler a ser un objetivo cuando el territorio está en disputa. Justin Paul tenía 22 años. Hacía videos de comedia y murió torturado en una carretera. Fofo Márquez. Ahora hablemos de un caso diferente. Un caso donde la persona sigue viva, pero las amenazas demuestran que el dinero no compra inmunidad frente al crimen organizado. Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, es un influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Es hijo del dueño de las gasolineras Total en México. Desde joven se hizo popular en YouTube y redes sociales compartiendo su vida ostentosa. Fiestas lujosas, viajes costosos, autos deportivos, relojes de lujo. Su contenido gira completamente en torno al dinero y la opulencia. Fofo representa todo lo que el crimen organizado odia: prepotencia, ostentación sin límites y la sensación de estar por encima de las reglas. Y eventualmente, esa actitud lo puso en la mira. En cierto momento, Fofo decidió hacer algo que para él probablemente parecía solo contenido viral. Cerró el puente Matute Remus en Guadalajara con varios autos de lujo. Bloqueó una vía pública importante solo para grabar contenido, para demostrar su fama y poder. Como él mismo lo describió, para él era un video más. Para el cártel Jalisco Nueva Generación era una falta de respeto imperdonable. Guadalajara es territorio del cártel Jalisco Nueva Generación.
Es la ciudad donde opera una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Y Fofo acababa de demostrar prepotencia en su territorio. La respuesta fue inmediata. El Cártel Jalisco Nueva Generación lo amenazó de muerte mediante un comunicado público en Facebook. El mensaje era claro y directo. A ti, Fofo Márquez, te diremos que te andes con cuidado, porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras. Si te volvemos a ver en Guadalajara, te vamos a levantar y ahí sí ni todo el dinero que tienes te va a ayudar. Era una amenaza pública, directa, con nombre y apellido, del cártel más violento de México. Fofo Márquez, acostumbrado a resolver todo con dinero, contrató cerca de 30 escoltas armados para protegerse. Dejó de visitar Guadalajara. Comenzó a moverse con un pequeño ejército privado. Pero las amenazas no terminaron ahí. En 2024, Fofo fue arrestado por golpear a una mujer. El video del incidente se viralizó, generando indignación nacional. Y mientras estaba bajo arresto, apareció una narcomanta en Tijuana. Una manta con una cabeza humana. Y el mensaje mencionaba directamente a Fofo Márquez. Era otra amenaza, otra advertencia de que el crimen organizado no lo había olvidado. Fofo Márquez sigue vivo. Su caso demuestra algo fundamental. Desafiar la autoridad del crimen organizado en sus territorios, aunque sea por vanidad o ignorancia, tiene consecuencias inmediatas. El dinero no compra inmunidad frente al narcotráfico. Puedes tener millones, puedes contratar 30 escoltas, pero si el Cártel Jalisco Nueva Generación decide que quiere matarte, ni toda tu fortuna te va a salvar. Rodolfo Márquez tiene suerte de seguir vivo, pero vive con miedo. Y eso, para alguien que siempre presumió no tener límites, es quizá el castigo perfecto. Valeria Márquez. Este caso es particularmente impactante porque sucedió en vivo. Miles de personas presenciaron el asesinato de Valeria Márquez en tiempo real, y nadie pudo hacer nada para detenerlo. Valeria Márquez era una influencer de 23 años. Tenía más de 100,000 seguidores en TikTok y otros 103,000 en Instagram. En 2021, había ganado el certamen Miss Rostro, y desde entonces había construido una comunidad digital basada en maquillaje, moda y estilo de vida. Era dueña del salón de belleza Blossom The Beauty Lounge en Zapopan, Jalisco. En sus redes, Valeria mostraba un estilo de vida ostentoso, viajes lujosos, ropa de diseñador, bolsas caras, autos deportivos. Todo cambió cuando comenzó una relación con alguien a quien llamaba el muñeco. Desde ese momento, su contenido se volvió aún más ostentoso, y las especulaciones sobre quién era realmente su pareja comenzaron a circular. Pero Valeria también comenzó a mostrar señales de miedo. Días antes de su muerte, publicó mensajes preocupantes en sus redes sociales. Hablaba de una expareja. Decía que si algo le pasaba a ella o a su familia, hacía responsable a esa persona. Estaba asustada. Y tenía razones para estarlo. El 13 de mayo de 2025, a las 5:20 de la tarde, Valeria estaba transmitiendo en vivo desde su salón de belleza. Miles de personas la estaban viendo en tiempo real. Durante la transmisión, expresó preocupación por un supuesto repartidor que insistía en entregarle un paquete personalmente. Dijo las palabras exactas. A lo mejor me iban a matar. Era una premonición. Un hombre entró al salón. Le preguntó si era Valeria. Cuando ella respondió que sí, el hombre sacó un arma y disparó. Miles de seguidores presenciaron el asesinato en tiempo real. Vieron el momento exacto en que Valeria Márquez fue ejecutada frente a la cámara. La transmisión se cortó. Los gritos comenzaron. Y Valeria, de 23 años, murió en el piso de su propio negocio. La investigación posterior reveló información perturbadora.
Se especuló que Valeria mantenía una relación con Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R, líder del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación. El mismo hombre, vinculado al asesinato del pirata de Culiacán. La Fiscalía de Jalisco negó oficialmente esta versión, pero las especulaciones persisten. Lo que sí sabemos es que Valeria había estado con alguien peligroso, alguien del crimen organizado, y cuando esa relación terminó, ella se convirtió en objetivo. El asesinato transmitido en vivo de Valeria Márquez nos enseña algo brutal. Las relaciones con el crimen organizado pueden terminar en tragedia. La frontera entre el glamour digital, los viajes lujosos, las bolsas de diseñador y la violencia del narcotráfico es más delgada de lo que parece. Un día estás mostrando tu outfit del día. Al siguiente, estás muerta en el piso de tu negocio mientras miles de personas te ven morir. Valeria Márquez tenía 23 años, era Miss Rostro, tenía un salón de belleza exitoso y murió frente a una cámara porque se involucró con la persona equivocada. Fernando González Núñez, la Flaca. Ahora hablemos de alguien que no era solo cercano al narcotráfico, era parte activa de él. Fernando González Núñez, de 31 años, era conocido como La Flaca. Era un operador directo del cártel Jalisco Nueva Generación. No era un influencer que accidentalmente se involucró con el crimen organizado. Era un reclutador activo de sicarios. La Flaca usaba redes sociales como Instagram y Threads no para subir contenido de entretenimiento, sino para reclutar. Ofrecía pagos semanales a jóvenes que supieran usar armas de fuego. Publicaba fotografías con vehículos de lujo, joyas costosas, fajos de dinero y armas de alto calibre. Todo para demostrar que trabajar para el cartel Jalisco Nueva Generación era rentable. Su estilo de vida era completamente ostentoso y lo mostraba sin filtros en redes sociales. Pero aquí está el detalle interesante. La Flaca mantuvo una relación sentimental con Jackie Ramírez, ex participante de programas de televisión como Acapulco Shore y Enamorándonos. Jackie nunca publicó fotos con él. Nunca lo mencionó directamente en sus redes. Mantuvo la relación en secreto. Pero tras la muerte de Fernando, surgieron fotografías que evidenciaban que habían estado juntos. Viajes a Colombia, a Tulum, momentos privados. Todo salió a la luz después de su muerte. El 9 de noviembre de 2024, Fernando González Núñez fue asesinado durante una masacre en el bar Los Cantaritos en Querétaro. Murieron 10 personas ese día. Resultaron heridas 13 metroas. Fue un ataque brutal ejecutado por 3 sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima. Los sicarios entraron al bar preguntando específicamente por Fernando. Cuando lo identificaron, abrieron fuego sin discriminación. No les importó quién más estaba ahí. No les importaron las víctimas colaterales. Solo querían a La Flaca. Había sido detenido 2 veces ese mismo año, en marzo y agosto, por portación de armas de uso exclusivo del ejército, pero fue liberado ambas veces. Y en noviembre, finalmente, sus enemigos lo encontraron. La muerte de La Flaca y su vínculo con Jackie Ramírez, una figura de la televisión mexicana, expone algo que muchos no quieren ver. El narcotráfico se entrelaza con el mundo del entretenimiento de formas que van más allá de lo público. Quienes se relacionan sentimentalmente con estos círculos quedan marcados por la violencia, aunque mantengan la distancia en redes sociales. Jackie Ramírez nunca ha hablado públicamente sobre Fernando. Nunca ha confirmado ni negado la relación. Pero las fotografías existen y demuestran que estuvo con un reclutador activo del cartel Jalisco Nueva Generación. Estuvo con alguien que reclutaba sicarios, alguien que presumía armas y dinero del narco. Y aunque ella mantuvo esa relación en secreto, el estigma permanece. Fernando González Núñez tenía 31 años. Era operador del cartel Jalisco Nueva Generación.
y murió en una masacre buscando exactamente lo que había dedicado su vida a causar: violencia. Gail Castro. Este caso golpeó particularmente fuerte porque involucra a la familia de uno de los influencers más conocidos de México, Marquitos Toys. Jesús Gail Castro Cárdenas, conocido simplemente como Gail Castro o Gail Toys, era hermano de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Marquitos Toys. Tenía 32 años. Estaba casado con Brianda Sánchez y tenía un hijo de 3 años. Era un creador de contenido con más de 300,000 seguidores en YouTube. El contenido de Gail era relativamente inofensivo. Compartía viajes familiares, celebraciones de cumpleaños, momentos con su esposa e hijo. Uno de sus últimos viajes documentados fue a Disney y las Bahamas en septiembre de 2024. Parecía llevar una vida normal, privilegiada, pero normal. Pero ser hermano de Marquitos Toys significaba algo más. Marquitos Toys es uno de los influencers más controversiales de México. Ha sido públicamente vinculado con los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Ha defendido abiertamente su amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien fuera jefe de seguridad de los Chapitos. En enero de 2025, los mismos volantes que amenazaron a otros influencers incluyeron a toda la familia Castro: Gail, sus hermanos Kevin y Maeve, y por supuesto, Marquitos Toys. Los acusaban de ser prestanombres, de lavar dinero, de financiar a los Chapitos. Era una amenaza pública contra toda la familia. Y a diferencia de su hermano Marquitos, quien vivía rodeado de seguridad, Gail parecía llevar una vida más tranquila. El 28 de marzo de 2025, Gail Castro salió del restaurante Villa Marina en Ensenada, Baja California. Había estado comiendo con su esposa. El lugar estaba cerca de la zona turística. Era media tarde, y entonces llegaron los sicarios. Gail recibió más de 15 disparos. Le dispararon en el pecho, en el abdomen, en la cara, en los brazos. Fue ejecutado frente a su esposa, quien quedó de pie, en shock, haciendo llamadas mientras el cuerpo de su esposo yacía en el suelo. Los asesinos llegaron en un vehículo Toyota Corolla de color guinda. Después del ataque, abandonaron el vehículo apenas 4 cuadras más adelante. Fue un asesinato premeditado. Sabían dónde estaba Gail. Sabían a qué restaurante iría. Lo estaban esperando. Lo más perturbador del caso es el contexto geográfico. Ensenada, Baja California, es territorio controlado por La Malliza, la facción rival de los Chapitos. Y los hermanos Castro, incluyendo Gail, habían sido públicamente vinculados con los Chapitos en los volantes distribuidos en Culiacán. Gail Castro no vivía en Ensenada. Había llegado días antes desde Sinaloa. ¿Por qué viajó a territorio enemigo? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que fue un error fatal. Las autoridades capturaron a 3 personas relacionadas con el asesinato, incluyendo a un presunto líder de grupo criminal. Pero eso no devolvió a Gail a su familia. No consoló a su esposa. No explicó a su hijo de 3 años por qué su padre no volvería a casa. La muerte de Gail Castro demuestra que cuando el crimen organizado te marca como objetivo, no importa si eres el influencer principal o solo el hermano. No importa si tu contenido es inofensivo. No importa si tienes un hijo pequeño esperándote en casa, si llevas el apellido equivocado, si te relacionas con las personas equivocadas, te conviertes en objetivo. Gail Castro tenía 32 años. Era padre. Compartía videos de viajes familiares y murió con 15 balazos frente a su esposa porque era hermano de Marquitos Toys. Camilo Ochoa, el Alucín. Terminamos con un caso que cierra el círculo de forma perturbadora. Un hombre que fue parte activa del narcotráfico, que lo dejó,
que intentó usar su historia como advertencia y que terminó asesinado de todas formas. Camilo Ochoa Delgado, conocido como el Alucín, tenía 42 años cuando murió. Era hijo de Jaime Ochoa, fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Loco, lo que le daba un trasfondo de privilegio económico. Pero Camilo eligió un camino muy diferente al negocio familiar. En su juventud, Camilo fue sicario del cártel de Sinaloa. Trabajó como jefe de plaza en Mazatlán hasta 2014. En sus propias palabras, participó en operaciones violentas, tuvo conflictos con figuras como Damaso López Núñez, alias el Mini Leak, y sobrevivió a múltiples intentos de asesinato. En 2004, mientras trabajaba en el negocio familiar de comida rápida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue secuestrado por los Zetas. Estuvo preso durante 7 años. Y cuando salió, decidió hacer algo inusual: contar su historia públicamente. Camilo Ochoa se convirtió en influencer. Su canal Soy Camilo Ochoa llegó a tener más de 348,000 suscriptores. En YouTube e Instagram sumaba más de 200,000 seguidores. Su contenido era único. Relataba abiertamente su vida como narcotraficante. Describía operaciones violentas. Hablaba de secuestros, fiestas con capos y la realidad brutal del crimen organizado. Él afirmaba que su objetivo era concientizar a los jóvenes. Quería advertirles sobre las consecuencias de involucrarse con el narcotráfico. Mostraba las cicatrices, tanto físicas como emocionales. Hablaba de los años en prisión, de los amigos muertos, del precio real de esa vida. Fue entrevistado por periodistas como Adela Micha. Apareció en múltiples podcasts. Se convirtió en una figura mediática controversial. Algunos lo veían como una voz de advertencia. Otros lo acusaban de glorificar la violencia. Y entonces, en enero de 2025, su nombre apareció en los volantes distribuidos en Culiacán. Lo vinculaban con los Chapitos. Lo acusaban de ser colaborador financiero, de lavar dinero, de seguir activo en el crimen organizado. Era la misma lista que ya había cobrado múltiples vidas. Camilo expresó públicamente su miedo. Sabía que estar en esa lista era una sentencia de muerte, pero continuó con su vida, viviendo en Temixco, Morelos, donde grababa su contenido. El 16 de agosto de 2025, alrededor de las 5 de la tarde, Camilo Ochoa realizó una transmisión en vivo. Mostró la ropa que planeaba usar ese día: camisa negra, pantalón gris, reloj, gafas de sol. Parecía un día normal. Horas después, estaría muerto. Ese mismo día, un hombre ingresó al fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, donde vivía Camilo. Entró a su vivienda y lo ejecutó con múltiples disparos dentro del baño de su casa. Sus familiares encontraron el cuerpo. Los paramédicos confirmaron su muerte. El asesino huyó en un Chevrolet Sonic. Hasta hoy no hay detenidos, no hay justicia. Camilo Ochoa era el sexto de la lista de 25 influencers amenazados que terminaba asesinado. Había sido parte del narcotráfico. Había salido. Había intentado usar su historia como advertencia para otros jóvenes. Y terminó ejecutado en el baño de su casa de todas formas. Su muerte demuestra algo que quizá es la conclusión más dura de todas. Una vez que entras al mundo del narcotráfico, nunca sales realmente. No importa cuántos años pasen. No importa si te conviertes en voz de advertencia. No importa si públicamente te alejas. El crimen organizado tiene memoria larga. Y cuando deciden que es tu momento, te encuentran. Camilo Ochoa tenía 42 años. Era padre. Tenía un negocio familiar legítimo esperándolo. Y murió con múltiples disparos en el baño de su casa porque una vez, muchos años atrás, decidió ser sicario del cártel de Sinaloa. Estas 8 historias tienen algo en común. No son casos aislados.
no son coincidencias. Son el resultado de una realidad que muchos prefieren ignorar. En México, la línea entre la fama y el peligro mortal es casi invisible. Algunos, como el pirata de Culiacán, cometieron errores bajo los efectos del alcohol. Otros, como la nana Pelucas, solo ejercieron su derecho a la crítica. Algunos, como el Pinky y Gail Castro, simplemente estaban relacionados con las personas equivocadas. Otros, como Fofo Márquez, desafiaron la autoridad del crimen organizado por vanidad. Y algunos, como la Flaca y el Alucín, fueron parte activa del narcotráfico y pagaron el precio final. Pero todos, absolutamente todos, descubrieron la misma verdad brutal. Cuando el crimen organizado te pone en la mira, no hay seguidores que te protejan, no hay likes que te salven, no hay dinero suficiente para comprar tu seguridad, no hay escoltas suficientes para mantenerte a salvo.